Buenas tardes. Hoy trataré de hacer algún comentario sobre Argentina, sobre la situación económica, política y también la situación religiosa en cierta manera, que es lo que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? La situación religiosa, siempre. Bueno, hay tantos temas en Argentina, tantos problemas tenemos los argentinos que no sé, realmente no sé cómo ordenar todo lo que voy a decir, ¿no? Pero espero poder hacerme entender de alguna manera, porque tenemos muchas, pero muchas costumbres que cambiar los argentinos, costumbres que fueron instauradas por las leyes, ¿no? Que obligan a la gente a obrar de determinada manera, ¿entendés? Y las leyes en Argentina son un gran porcentaje de todos los problemas que tenemos. Y la solución de gran parte de los problemas que tenemos consiste en derogar leyes, ¿sabes? Y es como muchas veces dije, condición sine qua non, si no derogamos las leyes no podremos progresar, no podremos hacer ningún tipo de progreso material o espiritual, y espiritual, digo, quiero decir, ni en Argentina ni en ningún país del mundo, ¿no? Que no sean, que también muchos países, la mayoría de los países deberían hacer cambios profundos. Bueno, por ejemplo, respecto a la economía, ¿no es cierto? Que es algo que nos incumbe a todos, ¿no? De una manera muy especial. Y algo que el gobierno tendría que hacer desde hace tiempo y no lo hace, no lo está haciendo, ni lo piensa hacer en los próximos meses aparentemente, consiste en liberar el tipo de cambio, ¿no? De manera tal que Argentina tenga una relación entre el peso y el dólar que sea equilibrada, ¿no es cierto? De modo tal que, bueno, que favorezca las importaciones de Argentina, pero también las exportaciones al exterior. Porque si no, el país no progresa, ¿no? Sería una rémora muy grande, es ya una rémora muy grande el hecho de que el dólar está atrasado desde hace tiempo, el precio del dólar, ¿no? Y el solo hecho de no liberar el dólar ha significado muchos miles de millones de dólares eh, eh, que necesitamos para acumular reservas, que necesitamos como país para todo los gastos que necesita la nación, ¿no es cierto? Para financiar el gasto público, ¿sí? Y permitir que las empresas progresen mucho, ¿sí? Que no solamente no cierren, sino que también tengan un progreso real, ¿sí? Que aumente la capacidad productiva de la nación, ¿sí? Que el aparato productivo se incremente, ¿no? En producción, en empleados, ¿sí? En avances tecnológicos. De manera
manera que pueda el país desarrollarse, ¿no? En todos los órdenes, ¿sí? Entonces, hace tiempo que están hablando de hacerle juicio político al presidente, ¿no? Mucha gente, cada vez más. Pero parecería que no le hacen juicio político porque habría los números en el Congreso. Tendrían, yo mismo legislador lo dijo, que hay números en el Congreso de la Nación para poder conseguir, ¿no?, las 2/3 partes de los votos de los constituyentes o legisladores, ¿no? Para, sí, solicitar para realizar el juicio político. Y no se logra porque quizás hay intereses creados. Por lo tanto, el problema no está solamente en el gobierno, también está, tal vez, no sé si decir el problema, pero la dificultad está también en la oposición, en toda la clase política, en cierta manera. Todos los argentinos estamos en un nivel de cultura política que no es el mejor, aparentemente, ¿sabes? Y dificulta todo, la falta de cultura política, la falta de integridad, ¿no? Impide que nuestro país mejore tanto como tiene que mejorar. Entonces, bueno, hay derogación de leyes que tenemos que realizar que si no las derogamos, el país se va a seguir deteriorando, porque son leyes totalmente nefastas, ¿sabes? Si ya teníamos problemas antes de estas leyes, la mayoría de las cuales que yo te voy a mencionar ahora fueron promulgadas en estas pocas últimas décadas. Entonces, si ya teníamos problemas antes de estas leyes, imagínate ahora con todo lo que te voy a decir, las leyes que tenemos que derogar, que trajeron no solamente problemas, trajeron dramas grandes a la nación, ¿sí? Y la economía no está, digamos, no relacionada con todo esto. Esto tiene relación directa con la economía del país, absolutamente directa, ¿sí? Entonces, en lo coyuntural, podemos decir, habría que ayudar al tipo de cambio, ¿no? Habría que rever urgentemente la relación con el Fondo Monetario Internacional, porque no podemos nosotros entregar el mando de la República al Fondo Monetario Internacional, o a una potencia extranjera, o dos, o varias, ¿no? Organismos internacionales, no. La administración del país tiene que ser realizada por argentinos, ¿no es cierto? Y argentinos que estén capacitados. Y los tenemos. Falta que quizás no desconfiemos de nosotros mismos, porque parecería que no confiamos ni siquiera en nosotros, ¿no? Y es tan sencillo, tanto lío es, por ejemplo, devaluar el dólar, ¿te das cuenta? Y tanto lío sería hacer un juicio político al presidente y de modo que asuma el poder de la presidencia de la República, el vicepresidente. Ya lo dije varias veces, lo dije en la época de Cristina Fernández, lo dije, en la época de Mauricio Macri lo dije, en la época de Alberto Fernández también lo dije. Y ahora lo sigo diciendo, porque me parece totalmente lógico, ¿no?, que se haga un juicio político al presidente de la Nación. Quizás alguno podrá dudar, ¿no?, si era realmente necesario a Cristina Fernández de Kirchner, pero hubo grandes problemas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, mira, unos grandes dramas que comenzaron en Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner fueron algunas de estas leyes que te voy a mencionar ahora, si Dios quiere, ¿me entendés? Porque estas leyes impiden el progreso del país, pero impiden de una manera grande, ¿sabes? Y te la menciono ahora.
te quise decir algunas medidas económicas que tiene que tomar el gobierno, pero hay muchas más, digamos, inconvenientes que tiene el gobierno de Javier Milei, ¿no es cierto? No ocuparse de los jubilados, de los discapacitados, o ocuparse mal inclusive, en los universitarios, los empleados del Estado. Ahí tenemos millones de argumentos para hacer un juicio político al presidente de la Nación. Y mucha gente todavía cree que, digamos, que hay una posibilidad con Javier Milei. A mí me parece que no hay ninguna por el momento. No hay ninguna, es absolutamente imposible, ¿entendés? Y entonces, también quería decir que no es solamente Javier Milei el culpable de todo. Pero bueno, en este momento está gobernando mal, está arruinando la economía, y la moral inclusive parece del país, que está, los argentinos ya nos cuesta muchísimo tener esperanza, por más que la tenemos, pero se nos hace muy difícil. Y ¿cuánto mejor hubiera estado el país si hubieran hecho un juicio político? Porque supongamos que quien asume la presidencia después de Javier Milei, sea quien fuere, se da cuenta de que, como todos se dan cuenta, casi todos, de que hay que devaluar el dólar. Pues bien, devaluaba el dólar y hacía otras correcciones, ¿no? Tenía un gobierno más honesto y el país se encaminaba, ¿entendés? Y no se hubiera endeudado como de una manera única en la historia, parecería, como se endeudó Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Que todo dice que sí, todo está bien, por más que digamos, él da instrucciones como las daba, el gobierno no le hacía caso y bueno, y sin embargo siguen fluyendo los dólares a la Argentina, ¿sí? Pero bueno, todos tenemos que mejorar, todos tenemos que hacer un cambio sustancial en nuestras vidas, ¿sí? Me parece. Hacer lo posible para decir, bueno, tenemos que mejorar mucho y lo que veníamos pensando hasta ahora estuvo muy equivocado. Bueno, y te digo las leyes que hay que derogar. Todas las leyes antivida que comenzaron con el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no promulgó una ley ni la propuso, pero Néstor Kirchner aceptó digamos, la decisión de la Corte Suprema Argentina de decir que, bueno, que el aborto en algunos casos tiene que permitirse, ¿sí? Y entonces, bueno, después reglamentaron esa decisión, ¿no? Salió después la ley que habilita el aborto en Argentina, apareció en 2020, pero ya con Néstor Kirchner se empezó a aflojarse, ¿no? La prohibición, por ejemplo, así decir, en el sentido de que no se permitía nada, porque aún las excepciones que había en el artículo 86 del Código Penal, si no me equivoco, el anterior, que fue promulgado en 1921, no se cumplían bien, porque no estaba reglamentado, tengo entendido, y la gente tenía la cultura de que no se podía, digamos, eliminar la vida del niño en ninguna situación, ¿entendés? Existía esa cultura. Y había más nacimientos, y había menos muertos, o sea, en el país, el país crecía, mucho más que ahora, en habitantes también, y había mucha más paz social, mucha más tranquilidad, había mejor situación económica inclusive. Pero entonces empezaron con Néstor Kirchner, ¿sí? Se abrió una grieta ya en el respeto por la vida en el seno materno, y bueno, después se fue ampliando hasta que ahora están muriendo casi 100.000 niños por año, o más, porque no están todos contabilizados. O no es todo lo que te dicen los periódicos, ¿no? Porque muchas veces se refieren solamente a lo que se realiza en los hospitales públicos, cuando sabemos que el número verdadero es mucho más, mucho más.
Bien, la venta legal de anticonceptivos. Hay que derogar el permiso, ¿no?, para comprar anticonceptivos. No se puede vender así como así anticonceptivos a menores de edad, a mayores de edad. No se puede vender porque todos son abortivos de alguna manera u otra, ¿entiendes? Derogar todas las leyes de educación sexual, que cada vez el mundo se está dando más cuenta de lo nefasta que son estas leyes. Derogar la ley de cambio de sexo en Argentina, que fue promulgada por Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Fernández viuda de Kirchner, podríamos decir, ¿no? Y Cristina Kirchner también promulgó la ley de matrimonio homosexual, también habría que derogarla. ¿Sabías que nosotros, si no me equivoco, hay una de estas leyes que fuimos el primer país del mundo en aprobarla? Y si no me equivoco es la ley de cambio de nombre en el documento, ¿no? Uno se llama Juan y entonces ahora pasa a llamarse Juana. O se llamaba Juana y pasa a llamarse Juan. Y bueno, las leyes de cupo femenino. No tiene que haber cupo femenino ni cupo para nadie en el Congreso, en las empresas, en ningún lado, en las empresas públicas, en el ejército, en la armada, en la policía, en la gendarmería. No puede haber, me parece. No, estoy seguro, quiero decir. No puede haber cupo femenino. Están sacando a la mujer del hogar, ¿no?, incitándola de hace décadas. Y eso fue lo que produjo la catástrofe de la baja natalidad, ¿entendés? En gran manera. Pero cuando se habla de baja natalidad, muchas veces dicen, ¿no?, analizando el tema, tanto en YouTube como en las noticias, ¿no?, que leemos, en los periódicos, bueno, explican que no, por más que el gobierno, bueno, toma medidas, por ejemplo, dar incentivos económicos, digamos, no sé si en algún país le dan facilidades para comprar una casa, por cada hijo le dan un subsidio, o le dan más tiempo para el tiempo del preparto y el tiempo del posparto, a tanto a la mujer como al hombre también, algún periodo de tiempo le daban de licencia. Todo eso digamos, es posible que sea bueno, pero no es lo mejor, ¿entendés? Es decir, si se da una ayuda social a la pareja, ¿no?, al matrimonio, tiene que ser, bueno, por supuesto, prudente, de modo tal que no se resienta el trabajo de la empresa, ¿no es cierto? Y que el trabajo también de los organismos públicos, ¿no?, que tienen muchos empleados, bueno, que no termine siendo que, bueno, que el Estado mantiene a la pareja, ¿no?, a los chicos y la empresa también. No, se puede hacer todo perfectamente, mucho mejor que ahora, pero muchísimo mejor, y mejor inclusive que hace décadas, porque tenemos elementos o razones o argumentos muy buenos para entender que podemos tener más hijos, puede haber más hijos en el mundo, puede haber muchos más niños, y puede haber también, por lo tanto, mucho más el progreso económico, que es lo que está primero los niños y después el progreso económico, ¿entendés? No el progreso económico y después los niños, porque las parejas dicen, muchas, no, para mantener un hijo tengo que tener un buen
pasar, tengo que tener un bienestar económico, tengo que tener un buen salario, pero veamos, no parece cambiar demasiado la vida de una pareja porque nace un niño, ¿entendés? Porque a medida que las parejas tienen más niños, la nación se va a ocupar en sí misma y por sí misma de que esos niños tengan sus pañales, que tengan su alimento, que tengan su educación en la escuela, que tengan todas las facilidades que tengan, que puedan dárseles para que puedan ir a la escuela, para que puedan ser atendidos por la mamá. Y todo se puede resolver, todo se puede resolver. Pero primero los niños, primero los niños, primero que nazcan los niños. Y primero suspender todo lo que es permitirle a la gente no tener niños. O obligarla de alguna manera, indirecta o indirectamente, ¿me entendés? Al contrario. Y no, digamos, favorecer los nacimientos con dinero, porque acá lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. Y desde un punto de vista también religioso, el dinero no puede reemplazar a la fe religiosa, que es lo que necesitamos también para poder entender qué es la vida misma, en cierta manera, para qué vivimos y por qué tenemos que creer, por qué tenemos que tener esperanza, porque tenemos un Dios que es providente. Vivimos, nosotros en realidad, el mundo vive de la divina providencia, no del esfuerzo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, no porque tenemos muchos títulos universitarios, por supuesto que son necesarios, y es condición necesaria, pero en la raíz de todo el progreso económico está la providencia de Dios. Es Dios el que provee todo. Y es así como, bueno, algunos países han creído en la providencia de los humanos, en la providencia de las personas que integran la nación, en lugar de poner la esperanza en Dios principalmente. ¿Por qué? Porque así como hay países que han progresado económicamente muchísimo y han hecho maravillas y milagros económicos, así también esos países están sembrando en sus países la raíz del colapso de todo ese proceso económico. Porque ese proceso va a colapsar por el hecho de la falta de natalidad, ¿te das cuenta? Por razones económicas no quisimos tener hijos. Y entonces, por razones morales, se puede deteriorar cada nación. ¿Te das cuenta? Porque las razones económicas son, en el fondo, en realidad son razones morales, ¿no? Razones que están, razones o decisiones que tomamos porque no tenemos fe en la providencia de Dios. Entonces, primero la fe, la esperanza y estar abiertos a la vida. Y después, lo económico viene solo, de cierta manera. No, y es así. ¿Sí? Derogar la ley que permite tratamientos hormonales a los niños y a los adultos para cambiar de sexo. Una aberración moral terrible. Y bueno, ¿qué pasó con el presidente Milei? Bueno, pero, modificaron la ley. Ahora no se permite hasta los 18 años. Sí, después de los 18 años se pueden hacer tratamientos hormonales en hospitales, inclusive. Y eso lo paga el Estado, si no me equivoco. Que también lo paga el Estado, ¿te parece? Y así, todas las leyes que tienen que ver con esto, que puede haber más, ¿no es cierto? No estoy al tanto de todo, tan al día con todo esto, pero es demasiado, esto tiene que cambiarlo todo, ¿comprendes?
Y con respecto al matrimonio homosexual, tampoco la unión civil, ¿entiendes? ¿Entendés? O sea, ni siquiera unión civil, no puede haber ningún tipo de unión entre dos varones o dos mujeres, digamos, legal, ¿no es cierto? Porque esto tiene que estar relacionado con las pensiones también, que es un gasto para el gobierno y que puede haber un curro allí, ¿no? De que lo hacen para poder obtener más un resultado económico que un resultado, que una ayuda moral, etcétera, ¿no es cierto? En lo económico, habría que derogar, me parece a mí, lo que ya viene diciendo muchas veces, la ley de convenciones colectivas de trabajo, que no son necesarias y fueron el causante, un gran causante de todas estas discusiones sindicales, ¿no? Con los empresarios, con los gobiernos, para conseguir aumento de sueldo, que muchas veces, bueno, como se entendió mal, esa ley no era buena, bueno, entonces produjo tantos dramas que la inflación llegó a ser de 1000%, no sé, ya 3000, cualquier exageración tuvimos. Fuimos y somos todavía campeones mundiales de inflación. Y justamente estaba leyendo, escuchando, no sé, que hay una nación en la cual no necesitan salario mínimo, porque es tan bueno el salario mínimo que pagan por sí mismas las empresas, que no necesitan salario mínimo, ¿te das cuenta? No hace falta obligar a las empresas a pagar un salario mínimo, porque tienen digamos, una economía que llega a toda la población, ¿no? Todos los sindicatos, todos los rubros económicos, ¿no? La industria, el comercio, el campo, todos pagan salarios que son muy buenos para la gente porque llevan la economía de una manera muy prolija. Lo que tenemos que tener nosotros es la conciencia de que tenemos que ser más responsables con la economía. Con este gobierno hubo muchísima irresponsabilidad. De la misma manera que el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Mauricio Macri y otros gobiernos anteriores también hubo mucha irresponsabilidad, ¿sabes? Y cuando digo anteriores me refiero a otros gobiernos también que podrían ser, algunos de ellos podrían ser también de hace, no todos, ¿no es cierto? Pero desde hace como 100 años que necesitamos gobiernos que sean prudentes con el manejo de la macroeconomía, ¿viste? Que la conozcan, que conozcan de economía, que conozcan, digamos, también de doctrina social, ¿no? Para que la economía esté muy unida a lo social. No se puede separar lo social de la economía, ni la economía de lo social. El bienestar social tiene que respetar, digamos, el equilibrio macroeconómico, pero el equilibrio macroeconómico se puede conseguir mejor cuando la política económica tiene digamos, una dimensión social también, ¿entendés? De modo tal que, bueno, que el mercado interno se agranda cuando más gente contribuye con los impuestos, cuando hay mucho más trabajo formal, ¿sabes? Y eso es lo que tenemos que conseguir, que aumente la base imponible, la base de los contribuyentes de impuestos. Hace falta hacer una muy buena reforma del sistema tributario, que muchas veces lo hablamos, no lo habla un político, lo opina el otro político, un economista, el otro economista, pero hay dos situaciones. Primero, que no explican bien cuál es la reforma que quieren hacer, porque capaz que, digamos, quién sabe si no le bajan los impuestos a los ricos y siguen aumentando el impuesto a los pobres, que, bueno, cuando te digo ricos y pobres, te digo los más adinerados y los menos adinerados, ¿entendés? En Argentina. Y es lo que está sucediendo. En Argentina el país está siendo financiado más por la clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, por el pueblo en general, que por los millonarios, que por los ricos, o por los que tienen buenos ingresos, ¿entendés? Los que tienen, digamos,
los que son independientes, que tienen una empresa de algún tipo o del otro. Porque es mucha elevación que hay en Argentina. Y después hay impuestos que son distorsivos, no sé cómo dicen, ¿no? O el impuesto al cheque, el impuesto a los ingresos brutos, le dicen algo así, que dicen que no conviene. Bueno, ¿por qué no se estudia, no? Y tenemos como en un país, podríamos tener como en un país, se dijo una vez, pocos impuestos y simples. Simples de pagar, no por el hecho de que se pague muy poco. Pocos y simples los impuestos. No tanta burocracia. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Tiene ese tema de que la empresa paga el impuesto, pero después el Estado le reintegra, le hace reintegro por lo que pagó. O sea que no es que simplemente pagase, el empresario paga 100 pesos, el trabajador paga 10 pesos. Hay toda una complicación burocrática en el pago del impuesto al valor agregado que yo no sé por qué es tan necesaria, ¿no? Algunos la cuestionan, porque hay algunos países que tienen impuesto a las ventas, pero no, es más sencillo, ¿sí? Como uno compra un artículo en un supermercado, bueno, y según el artículo, a ver, le pueden cobrar, suponete, no sé, el 4% de impuesto a las ventas, supongamos. Y nada más, no hay reintegro en la empresa, si paga, si compra mercadería, bueno, paga un tanto por ciento. Y ya está, no es que se traslada de aquí para allá el impuesto, ¿no es cierto? Que después porque dicen que después se puede como acumular, o sea, hacerlo más sencillo. Inclusive el impuesto al consumidor es relativo a la importancia que tiene, ¿viste? Muy relativa. Se le podría cobrar algún impuesto, me parece, al consumidor, o mejor dicho, al trabajador, a todos los trabajadores, que sea un poquito, que sea mínimo por el hecho de que el trabajador no puede pagar muchos impuestos, como pueden los grandes empresarios y los medianos empresarios y los pequeños empresarios. Entonces, lo que puede realmente pagar, un 1%, 2% o un poquito más, bueno, que se le cobre, digamos, como impuesto a las ganancias, si querés. No es tampoco las ganancias, pero impuesto, ingresos personales, no impuesto a los ingresos personales, suponete, ¿viste? Entonces, bueno, eso va a dar lugar a que entonces el gobierno se empeñe más en que haya trabajo formal para recibir más pago de impuestos. Yo esto te lo digo como una especie de boceto que te hago, ¿sabes? Pero que me parece que tiene sentido, ¿viste? Estudiarlo y con la finalidad de algo que todos nos damos cuenta, los periodistas, los economistas, los políticos, todos lo saben, pero no lo quieren reformar, que es el hecho de que el país está más financiado por los que menos ingresos tienen que por los que más ingresos tienen. Que no pagan la proporción que deberían pagar de impuestos, ¿entendés? Además, en el país, digamos, se están usando palabras inglesas, ¿no? En inglés, el carry trade, el pass-through, que son palabras que no tendrían que usarlas para la gente. Que se hablen, suponete, en una empresa, de una compañía financiera, en un sector del banco, ¿no? O no, en el Ministerio de Economía, pero que cuando se presentan noticias al lector en un periódico, en internet, en donde sea, ¿no? Para llegar a todo el público. No conviene usar esas palabras porque confunde. La gente no entiende nada, o por lo menos entiende poco. Y si lo entiende no del todo, ¿entendés? Y aún así no se entiende porque son medidas equivocadas muchas veces, ¿sabes? Entonces, si tienen relación con la tasa de interés, que le digan a la gente, la tasa de interés está muy elevada y tiene que ser más baja. Supongamos, si ahora la inflación es traemos una inflación que es de aproximadamente, proyectada sería de 25% anual, ¿no? Bueno, y entonces, resulta que los bancos de pronto se les supone pagar cerca del 70% anual de intereses. Eso es digamos, una desproporción grande que favorece quizás a los ricos, ¿me entendés?
porque invierten en pesos, gastan mucho en interés, después compran dólares, ¿eh? Y el dólar, como se mantiene estable, es una buena inversión, ¿no? Porque el dólar tarde o temprano lo tienen que devaluar. Pero bueno, ¿ves? Ahí ya yo quizás también te complico, porque no es tan sencillo entender todo lo mínimo de la economía. De manera tal que, bueno, no usar palabras raras, explicarle bien a la gente y no engañarla, en la medida de lo posible, porque se puede, ¿no? Hay engaños a veces. Y a la gente no le dicen toda la verdad de la deuda externa, no le cuentan al pueblo lo que se con los intereses de la deuda externa, que se han pagado muchos miles de millones de dólares en intereses, no sé si en un año o dos, y la deuda sigue igual. Pero además de todo, seguimos tomando deuda. Está muy difícil para Argentina. De todas maneras, si hoy comienza un gobierno nuevo en Argentina y toma medidas correctas, ¿sí?, sensatas, normales, nada difíciles, el país enseguida empieza a mejorar, ¿entendés? No hace falta tanto título, tanta sabiduría para mejorar la economía argentina. No hace falta tanto. ¿Cuántos ciudadanos argentinos entienden? Si nombras presidente de la República, te la manejan mejor, quizás, que algunos gobernantes. ¿Entendés? Solamente en turismo hemos perdido muchísimos miles de millones de dólares porque, claro, como el dólar está barato, entonces la gente viaja a otro país. Brasil, países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Asia, África, por todos lados, o sea, la gente, y es muy dramático para el país porque necesitamos los dólares como nunca, ¿no es cierto? Bueno, y así con muchas cuestiones otras también, la obra pública, que está parada la obra pública. Entonces, el gobierno de Javier Milei está siempre necesitando dólares, como le pasó a Mauricio Macri, como le pasó a Alberto Fernández, como le pasó a otros gobiernos, ¿entendés? Ahora bien, si la política económica es errática y es malísima, va a necesitar dólares para comprar un kilo de pan el gobierno, ¿entendés? Si no va a poder comprar ni siquiera un kilo de pan, porque si todo lo hace mal, la política hace mucho zafarrancho, digamos, comete muchas irresponsabilidades, bueno, pues entonces te das cuenta, y viene lo dramático también, que van por el hospital Garrahan de niños, van por la caja quizás de los militares, de la caja de obras sociales, no sé, van por el ANSES, meten plata, se ponen a sacar dinero del lugar donde tienen que ir, porque están desesperados por el dinero, ¿sabes? Por eso a mí se me ocurrió decir que va a tener que vender las baldosas de la casa de gobierno si sigue así. Bueno, que no va a tener nada. Y sin embargo no reaccionamos, no le hacemos juicio político. Yo no quiero equivocarme, no quiero juzgar mal. Yo creo que, ah, digamos, no es al presidente hacerle daño haciéndole un juicio político. No dañamos daño al partido político. Pero si en su partido político hay inclusive corrupción, hay digamos, muchas cuestiones que resolver desde el punto de vista de honestidad gubernamental, bueno, parece demasiado ya, parece demasiado. El Fondo Monetario le pide que venda empresas del Estado, es decir, es un escándalo tras otro, ¿comprendés? A mí me duele mucho en el alma, ¿no?, que pase lo que pasa con Argentina. Y muchos argentinos lloramos por Argentina.
no sé si explicártelo de esta manera, ¿no? El problema que tiene nuestro país. A veces lo comparamos con un Titanic. Parece quizás demasiado, ¿no? Comparar el país con un barco tan extraordinario como fue el Titanic. Pero es una manera, qué sé yo, doméstica de entenderlo, ¿no? Tal vez de explicarlo. Parecería que el único problema que tiene el país para el gobierno de Javier Milei es el gasto público, ¿no? Que fue. Y entonces vinieron con la motosierra para hacer todo tipo de reducción de personal y cerraron empresas del Estado, cerraron organismos del Estado. Y por ejemplo, con respecto a los impuestos, ¿no? La oficina recaudadora, que es el ARCA, le llaman ahora, que me parece que no debió cambiarle el nombre el presidente. Y bueno, tiene menos empleados que antes ahora, cuando me parece que tendría que estar más organizada, con más profesionalidad, con más profesionalismo, con más, digamos, énfasis en la inspección de las empresas, a ver cómo me parece a mí, ¿no? Si hay mucha evasión, bueno, pues necesitan personal para comprender, para poder mejorar la recaudación. Y yo comenté que en Australia, ¿no? Tienen muchísimos empleados, tienen una actividad mucho más intensa respecto del cobro de los impuestos, siendo que son impuestos más simples en Australia. Y tienen ¿cómo diría? Un sistema de cobro de impuestos que no cobran lo mismo al más rico del país que al menos rico. Bueno, al que tiene muchísimo dinero le cobran un poco más de porcentaje, ¿viste? De impuestos. Y así van bajando hasta el que tiene poco porcentaje de ganancias, ¿entendés? Entonces, parece un poquito más justo que el nuestro, el sistema impositivo australiano. Tenemos que estudiar el sistema impositivo de otros países. Y después, bueno, con respecto, viste, a la educación, ¿no? Me parece que en la década, estoy intuyendo, no estudié mucho, pero parecería que en la década que va, a ver, del 2010 al 2020, ¿no? O en los primeros años del año 2000, del siglo XXI, comenzó a deteriorarse mucho la educación, porque empezaron a aflojar la exigencia a los alumnos, ¿entendés? Por ejemplo, hay cuestiones que alguien que estudió cuando era niño y estudió en la primaria, cuando era jovencito y fue a la secundaria, ¿no? Hay muchas personas que hemos estudiado en la primaria con mucha más exigencia. Tenemos que aprender lecciones de memoria, teníamos que estudiamos ya historia en la primaria. Estudiamos bien el idioma, la gramática, la matemática lo enseñaban bien. Y en la secundaria nos daban, si teníamos 10 materias, nos daban para comprar 10 libros. Por cada materia nos mandaban a comprar un libro. Mirá, por ejemplo, este es un libro, Instrucción Cívica, ¿sabes? Que antes se llamaba Educación Democrática. Bueno, te cuenta, este es de año, para tercer año de las escuelas de comercio, creo, ¿no? Que no importa, el año podía ser cuarto para otra escuela nacional, no importa. El asunto es que estaba más o menos para 15, 16 años de edad del chico. Vos te enseña un capítulo, la democracia, el concepto, las leyes, la virtud pública, Montesquieu, acción e influencia moral de los grandes ciudadanos en la formación, desenvolvimiento y progreso de la democracia, antecedentes constitucionales, un poco de historia, ¿no?
la Revolución de Mayo en Argentina, la noción de pueblo, nación, Estado, el preámbulo de la Constitución, y así, ¿no? La libertad e igualdad civil, las garantías individuales, el habeas corpus, la Constitución Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, todo, el desarrollo federal de la Constitución, el derecho, digo. Y bueno, si se refiere al Poder Legislativo, la composición, el sistema bicameral, la Cámara de Diputados, su carácter, la Cámara de Senadores, elección y duración del mandato, todo cómo funciona, cómo se crean las leyes, formación y sanción de las leyes, atribución del Congreso, enumeración y clasificación de las mismas, el juicio político, condiciones para ser elegido diputado y senador, etcétera, 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 ¿no? Bueno, te explica muy bien lo que es la democracia. Este autor se llama Mario Alexandre, ¿no? Y también tengo libros de dos autores que eran Zuretti y Peñalosa, que eran muy conocidos y eran muy buenos. Yo tengo algunos, un día quizás lo comento, ¿no? Pero, fíjate, te quería comentar también que este libro, ¿sabes? ¿Sabes que yo saqué la cuenta de cuántas palabras podía tener en total? Porque sumé las palabras de una página y como tiene casi 400 páginas, fíjate, 384 páginas, para tercer año, 15 o 16 años de la secundaria, 17, ¿eh? Bueno, y casi 100.000 palabras tiene el libro. Supongamos que tenga 90.000, ¿sabes? 90.000 palabras netas, porque ilustración, algunas ilustraciones, etc. Pero así como te lo digo, ¿cuántos libros de ahora tienen 90.000 palabras? Mira, ahora te muestro un libro de visión cívica, que es algo parecido, ¿no? A lo que enseñaban en mi época en educación democrática, ¿no? Que era el libro que te mostré recién. Instrucción cívica era lo mismo, instrucción cívica, educación democrática era lo mismo. Entonces, acá te dice identidad etaria, porque un capítulo, de jóvenes a ciudadanos, ¿no? Y te dice, se refiere a cuestiones que no son así tan específicas como el que te vi demostrar recién, el índice, ¿viste? Que va a lo concreto, cómo funciona el Congreso. Y entonces el chico sabe, cuando tiene que votar, entiende que cómo se renueva la Cámara de Diputados cada 2 años y la de senadores, o como era antes, que era el presidente duraba 6 años en el gobierno y cada 3 años se renovaba, tengo entendido, la Cámara, o sea, en una parte, ¿no es cierto? Pero ahora el chico se va a votar y no sabe, capaz que no sabe ni cómo funciona el Congreso, ni quién es el que va a votar, no saben nada, porque además de los candidatos no te cuentan nada, muy pocos te cuentan, ¿sabes? Muchas veces hemos votado a candidatos para diputado, senador, ¿sí? Tanto a nivel provincial como nacional, que quizás nunca los vimos en televisión, no sabemos lo que opina o que deja de opinar, ¿te das cuenta? Entonces, así no puede funcionar una democracia. Antes había mucha más exigencia. Entonces acá ves, proyecto mis ideas, todas cosas raras, ¿no es cierto? Te hablan de historia, te hablan de la influencia de los medios de comunicación, el conflicto entre vecinos, compartimos desde la felicidad hasta el dolor, lo que nos hace diferentes a otros países, tradiciones, costumbres, las comunidades, pero concretamente, ¿viste? Cómo funciona el Congreso, suponete, cómo funcionan las autoridades, cómo funciona el Estado, eso parece que no lo explican, porque ni siquiera dan libros hoy, ni siquiera te dan libros para comprar o para leer, ¿sabes? Entonces, está jodido el asunto. Además, inclusive las revistas. Bueno, te muestro una página, por ejemplo, ¿ves? Al chico le hacen preguntas, ¿ves? Tiene que escribir, fíjate, ¿ves? Sobre la vida, sobre las costumbres, pero son todas cuestiones más bien un poquito superficiales, ¿sabes? No son algo tan esencial.
Porque acá la religión no se menciona en ningún lado, por ejemplo. Es como si no existiera la religión. ¿Entendés? Y algo tenés que mencionar, ¿te das cuenta? Algo tenés que mencionar, la religión en los libros. Es decir, si bien no tiene que ser por, digamos, un libro confesional, por lo menos, bueno, estamos en un país cristiano, ¿no es cierto? Mencionar, ¿no es cierto? Algo. Y muchos de los autores de esto, este señor era muy católico, por ejemplo, pero acá no te das cuenta, ¿ves? Mario Alessandri, y lo mismo Zuretti, Peñalosa, los dos autores y otros más, la mayoría eran buenos católicos, ¿sabes? Eran extraordinarios pedagogos también, muy buenos para explicar las cosas con sencillez, entender los temas. Y yo los entendía, por lo menos me parece que los entendí bien, ¿entendés? Entonces, corresponsabilidad en la crianza de los hijos, mira, dice acá, ¿ves? Acá esto no aparecía antes porque no es necesario, fíjate, corresponsabilidad en la enseñanza de los hijos, ¿viste? Entonces, bueno, acá si el esposo tiene que pasar la enceradora, bueno, le pasa la enceradora al piso del esposo. No hay ningún problema, pero sientes que todo tiene que estar repartido igual, se quiere, entra el feminismo y entra ¿cómo te diría? Entra el contra, ¿cómo diría? El contrapaternalismo, o el contrapatriarcado, es decir, el marido es un patriarca en lugar de ser el jefe de la familia, ¿no? Entonces no queremos patriarca. Entonces el patriarcado es nefasto. Entonces tenemos que luchar contra el patriarcado. Y si el esposo tiene que cocinar, lavar los pisos, todo, no, sí, que lavemos todo igual. No es todo igual. Espera, parece agresivo lo que te digo ahora, pero dejemos que todo se organice de manera divina como lo organizó Dios. Entonces la mujer es el sol de la familia, y el marido trabaja, y trae el sustento al hogar. Y la mujer cría a los hijos. ¿Te das cuenta? Porque no queremos hacer a la mujer una esclava, porque así como no nos gustaría que una mujer sea carpintero, porque es un trabajo más rústico, que plomero, que vaya a la guerra, que vaya, que haya mitad de mujeres en la guerra, que en lugar de ser enfermera, que esté en el frente de combate. O sea, te das cuenta de que le hemos quitado dignidad a la mujer, en lugar de agrandársela, ¿entendés? Hay que acrecentar la dignidad de la mujer, no disminuirla como estamos disminuyendo ahora. Con el uso de anticonceptivos, con las conductas antivida, con la mala educación sexual, con la educación sexual que se le da. Entonces, cualquier gobierno en Argentina, en cualquier lugar del mundo, tiene que tener en cuenta que la natalidad es un problemón, no es un problema. Es un problema grandísimo. Entonces, y que tenemos que empezar a cambiar todo este esquema mundial, porque hay un statu quo mundial que hay que cambiar también, no solamente el statu quo interno, que es condición básica, ¿sabes? Para que el país empiece a liberar toda esa energía, toda esa capacidad interior, esa potencialidad que tiene de ser un país grande, como cualquier país del mundo. Porque estamos neutralizando todas esas capacidades interiores que tenemos con todas esas leyes que hemos promulgado, ¿sabes? Y respecto a la natalidad, no podemos seguir pensando que hay que disminuir la natalidad, que más de 2 hijos es un drama, ¿no? Es una alegría más de 2 hijos para la nación, para todo el mundo. Y más digo, muchos más. Entonces, en lugar de decir, ¿no?, de proponernos, como mandaban algunas élites mundiales que siguen accionando de manera negativa sobre el mundo, como en lugar de propender a tener menos hijos, 1, 2, si nos parece mucho quizás, no nos hagamos drama. Y no pensemos en que la población tiene que ser 8.000 millones, 9.000, 10.000 para atrás, pensemos en 100.000 millones. Había millonarios
pero de esos que tienen ya, que son dueños de un PBI de un país, por ejemplo, que proponían reducir la humanidad, pero de una manera asombrosa, no un poco, que igual sería horrible, pero de 8.000 capaz que los querían dejar en 3.500, no sé, ¿te das cuenta? O 2.000 inclusive decía alguno, que tenían que ser en el mundo. Ahora pensemos que tenemos que ser, yo te propongo, ¿no? 100.000 millones. Tenemos que ser 100.000 millones de habitantes en el mundo para que el mundo esté mejor. ¿Entendés? Y con 8.000 que somos ahora no somos nada con respecto a los 100.000 que tendríamos que ser. Porque además pensás que si el mundo tuviera los niños que tendría que tener, si no hubiera habido control de natalidad de ningún tipo, a partir del 1900, año 1900, si querés, para estar más seguro de que no había ningún anticonceptivo ahí, no importa, hoy tendríamos que ser más de 20 millones, tendríamos que ser tal vez en el mundo. Bueno, tenemos que ir por los 100.000 millones de habitantes y tener un hijo no alcanza, 2 hijos no, tenemos que tener más hijos, ¿sabes? Como país, ¿sabes? Como promedio. Pero tenemos que cambiar, es una decisión del momento, tenemos que tomar el momento, no decir, voy a tomar la decisión dentro de unos cuantos años, no. Cuando tenga el título universitario, cuando esté mejor económicamente, cuando confiemos en la providencia de Dios, recemos a la Virgen María con esta invocación tal vez, Nuestra Señora de la Divina Providencia. ¿Qué te parece? Nuestra Señora de la Divina Providencia, y Santa María de, ¿cómo es que le decía la devoción, ¿no? Sí, hay una virgen que la retratan, digamos, embarazada, ¿no? Y a Santa María de las mujeres embarazadas, no es así, pero una palabra que resumía, que explicaba, no me acuerdo bien en este momento, pero Santa María de la Divina Providencia, para llegar al Dios de la Providencia, que es el que provee, el proveedor, y María Santísima es la que consigue cualquier cosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos un cambio de mentalidad muy grande, muy grande. Y esos cambios muy grandes en el corazón para poder entender las cuestiones espirituales, ¿sabes? Y finalmente te quería comentar que el país no tiene que estar hablando todo el día, no tenemos que estar todo el día hablando del crawling peg, del pass-through, ¿no? Que nadie habla, ¿no? En realidad. O del dólar, o de los viajes del gobierno a otros países, o qué sucede, ¿no? Con tal ley, con tal otra, respecto al gasto público, la ley base, no sé cuánto. Estamos concentrándonos en un 1% de lo que el pueblo necesita del país. Me puso feliz haber escuchado que uno que otro economista o político están hablando ya de proyecto nacional, ¿no? De decir, bueno, empezaron a motivar a la gente, porque dicen, es posible el país recuperarlo. En la época de tal presidente había una escuela en la cual en 2 años el chico se preparaba de tal manera que podía contribuir en un rubro industrial y entonces podían crear empresas y desarrollarlas con empleados que tenían solamente 2 años de estudio. ¿Sabes? Que la industria naval se puede recuperar y podemos tener una buena industria naval, una buena industria mercante, algo así, ¿no? Una manera mercante, bien desarrollada. Y que podemos tener mejores puertos y que podemos mejorar mucho la obra pública,
que hay manera de mejorar todo, aún así como estamos ahora, con esta infraestructura y con estos, digamos, medios económicos que tenemos, porque no se trata digamos, de buscar los problemas, los obstáculos para el progreso. Tenemos que saber que tenemos una potencialidad enorme los argentinos. Y estoy seguro de que el dinero va a aparecer enseguida, el dinero va a aparecer de nosotros. Nosotros mismos vamos a conseguir el dinero. Nuestro dinero para desarrollar el país, ¿sabes? Entonces, hay gente que decía, no, que este rubro de la economía se puede mejorar de esta manera y de la otra, y que tenemos simplemente que creer, ¿entendés? Y bueno, y pues creamos entonces, busquemos, pidámosle a Dios que nos envíe líderes que sean motivadores, ¿entendés? Que motiven al pueblo, a la gente, que arenguen, ¿no? De una manera sabia, no populista, ¿sabes? Para que nosotros levantemos el ánimo y la autoestima también los argentinos. Entonces, viste, pero hay una parte de la población que son las religiones, ¿entendés? La religión católica principalmente, que somos mayoritariamente católicos, ¿no? Y bueno, necesitamos la religión católica más que de nada, más que de ninguna otra cosa, ¿sabes? Y esos cambios profundos que necesitamos hacer en la educación también, ¿viste? Bueno, todos sabemos que tenemos que hacer esos cambios, todos lo sabemos, pero parece que hay líderes de muchas instituciones civiles y religiosas que lo saben pero se oponen y siguen insistiendo con que este statu quo está bueno. O sea, insistir con este statu quo no le hace ningún bien al país, al contrario, le hace muy mal, ¿sabes? Muy mal. Y aún los católicos mismos tenemos que también, digo, motivarnos a nosotros mismos, ¿eh? Porque parecería que estamos un poquito como apocados los católicos en Argentina. De tal manera que no podríamos incentivar, no podríamos tener mucha pasión por el apostolado, ¿no es cierto? Si nos sentimos con que no tenemos fe, que nos falta, no tenemos motivo de esperanza, no tenemos acicates morales para poder trabajar, ¿no? Confiemos en la providencia de Dios. Amén. Bueno, te doy gracias. Hasta otro momento, que Dios te bendiga.